Buenas noches, estamos agradecidos al Señor por poder hacer una transmisión y quisiera leer la carta de Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Dice lo siguiente: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, o sea, para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias también por las pruebas, por las situaciones difíciles que nos pones, porque es a través de ellas que nos enseñas muchas cosas. Gracias por este libro. Gracias, Señor, y queremos encomendarnos a ti en este momento. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Primera de Pedro es una carta que Pedro la escribe en una situación que muchas veces no nos hemos puesto a pensar. Pedro quiere explicar no solamente la parte doctrinal o teológica acerca de lo que está pasando en este momento, sino que también Pedro quiere explicar que es bueno participar en los sufrimientos de Cristo. Es decir, el cristiano puede sufrir. Si pondríamos un título de repente a estos párrafos del 1 al 12, que es la introducción en nuestros devocionales o en este devocional, sería: Pedro no deja o no para de sufrir. O es decir, el Hijo de Dios no para de sufrir. Queda lejos esa idea de pare de sufrir, porque esa es una idea posmoderna, extra bíblica, diríamos contra la Biblia. Bueno, este libro vamos a ir viendo fácilmente. Primeramente, ¿quién escribió el libro? Pues, como está ahí en las diapositivas, es Pedro, el apóstol. Pedro sabía que eran las situaciones difíciles que una persona tenía que pasar. ¿Cuándo fue escrito? El año 64 después de Cristo. Esto significa que fue antes de que Roma fue incendiada, es decir, estaba viviéndose un tiempo en que Nerón era el emperador. Siguiente, ¿a quién fue escrito? Pues Pedro fue escrito a los expatriados de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Quedaba al norte de Israel. Estos cristianos no fueron alcanzados precisamente por un apóstol, sino que en Hechos el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles que estaban esperando la promesa, dice que había ciudadanos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, y es ahí donde una iglesia compuesta por judíos, también por gentiles, es donde escribe Pedro para animar en la situación que estaban viviendo. ¿De dónde fue escrito? Obviamente desde Roma, en medio de una situación difícil. Se dice que el emperador romano, que estamos viendo cómo está su nombre ahí, eh, tenía problemas en la cabeza. Algunos historiadores lo han puesto como un sociópata o inclusive psicópata en sus problemas mentales y delirios, algún tipo de megalomanía, que se sentía y se creía ser Dios, exigía la adoración como un Dios. Entonces este emperador empieza a perseguir a los cristianos porque los cristianos solo tenían un Señor, un Dios, era el Kyrios, era Jesucristo. Fue tanto que en la imagen que ustedes están viendo, una imagen que muchas veces conocemos, está en los circos romanos, que se les llamaba a los cristianos familias enteras, niños, mujeres, esposos, esposas, abuelitos, familias enteras, que estaban siendo llevadas ahí por su fe. En medio de este sufrimiento y dolor, Pedro escribe su carta para ayudar y animar a estos cristianos que necesitan recordar que la salvación no es un asunto del presente, no es un asunto del ser simplemente porque sí somos salvos y porque ya lo que Dios hizo, también es un asunto del futuro, porque nuestra salvación va a ser completa el día que nosotros vamos a resucitar. Y el versículo 4 dice: y recibamos una herencia.
Pedro les quiere hacer recordar que esa herencia nos corresponde. ¿Qué herencia sería esta? Pues la primera, que el reino de los cielos es nuestro. Segundo, la vida eterna es nuestra. Tercero, que nosotros vamos a estar con nuestro Señor por toda la eternidad. O sea, aquello que le pertenece al Señor, dice Hebreos, también nos pertenece a nosotros porque somos coherederos. ¿Y cómo es esa herencia? Es indestructible, es incontaminada e inmarchitable. Aquellas cosas que el mundo hoy está luchando, aquellas cosas que el mundo está buscando y gastando su tiempo, se van a destruir, se van a contaminar y se van a marchitar. Pero la herencia que tiene el Hijo de Dios, recuérdalo, es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable. Dice Pedro, continúa, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Así es, hermano, así es, hermana, para ti y para mí. 5. Dice Pedro, ya quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Y aquí va un asunto, diríamos, quizás para muchas personas es complicado, porque la soberanía de Dios, el libre albedrío o la responsabilidad humana se ve en este versículo 5 de una forma tan sencilla. Y recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, afirma las dos verdades. No trata de conciliarlas, simplemente que las afirma. Y dice el versículo 5, a quienes el poder de Dios protege. Es decir, Dios nos protege, Dios nos guarda. Eso no quiere decir que Dios nos libra, sino que nos protege en medio de las circunstancias difíciles. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Tener fe. Mediante la fe. La fe es la confianza. La fe es aquello que nos mantiene firmes y fuertes en medio de las cosas que nosotros estamos experimentando. Porque ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no entendemos. Y recordemos siempre esto. Cuando no entendemos por qué suceden las cosas, recordemos que hay cosas que sí entendemos, hay cosas que sí vamos a saber y hay cosas que sí nosotros hoy podemos comprender. Y continúa diciendo Pedro, que quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ese es, como le digo, el futuro. Y el versículo 6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es decir, cuando venga el momento crucial que todos vamos a pasar, nuestra salvación es la parte donde va a ser completada. ¿A qué me refiero? La muerte. Estos cristianos estaban enfrentando situaciones difíciles y Pedro les recuerda, ¿sabes qué? Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, es decir, los tiempos finales, los tiempos difíciles, nuestro último tiempo es el comienzo. ¿El comienzo de qué? De tener esa herencia incorruptible. Nosotros no morimos y nunca más resucitamos para la vida eterna. Nosotros morimos y sí vivimos para la vida eterna. Versículo 6 termino porque esto es un devocional. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces, es sencillo. Debe ser motivo de alegría, sí, de alegría, porque la alegría es algo que está en el corazón del creyente, porque su confianza no está puesta en las cosas que estamos viendo en este mundo, sino está puesta en el más allá, en esa herencia incorruptible. Y también es un motivo en el cual nosotros podemos recordar que hay muchas y diversas pruebas que vamos a experimentar y que Pedro más adelante va a decir que alegría también es experimentar o pasar aquellos sufrimientos o pruebas que el Señor pasó. ¿Sabes qué? Nuestro Señor también fue probado. Y fue probado a través del sufrimiento. Y créeme que el sufrimiento saca lo mejor del ser humano, lo mejor de nosotros. Casi nunca la comodidad y la alegría, el placer ha sacado lo mejor del ser humano. Quizás ha sacado lo peor en muchas ocasiones, pero el sufrimiento ha sacado lo mejor. Y lo mejor está en que Cristo es en nosotros y que nosotros
por medio de Él, por medio de la fe, tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Así que vengan las pruebas que vengan, tenemos la confianza de que vamos a pasar con el Señor. Así que fortalécete en medio de estas pruebas que hoy estamos experimentando. Quizás para ti sea un momento difícil quedarte en casa, que para ti sea un momento de temor y de miedo de qué va a pasar con medio de tanta inseguridad y las noticias las vemos. Mira, si Dios nos pone en la prueba es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Porque el sufrimiento también puede venir de otras formas, quizás del enemigo. Y igual tenemos que fortalecernos, o quizás de este mundo caído y el pecado, pero igual tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pero si el Señor nos hace pasar y permite esto para los cristianos, es porque Él quiere sacar buenas lecciones para nosotros, y en lugar de estar preguntando por qué, preguntémonos ¿para qué? Dios los bendiga y recordemos ¿para qué? ¿Qué nos quieres enseñar con todo esto? Vamos a orar. Señor, gracias por este día. En lugar de estar preguntándonos, Señor,